Ahora vamos a hablar un poco del oído, o de todo el sistema de percepción del habla. Para dar un poquito, el oído es la parte fundamental. La primera descripción que vamos a hacer es, digamos, con el zoom más lejos, de las grandes partes del oído. El oído se suele dividir en tres partes: el externo, el medio y el interno. Y a medida que vamos yéndonos hacia adentro es donde vienen las cosas más interesantes, donde es más la complejidad de procesamiento que se realiza. En el oído externo, bueno, acá está el pabellón del oído, o la oreja, digamos, el conducto auditivo externo, que tiene una función puramente mecánica. El pabellón de la oreja lo que tiene es como si tuviéramos la pantalla de un radar, ¿no? El objetivo que tiene es concentrar las ondas sonoras y dirigirlas hacia el conducto auditivo. Si ustedes habrán visto alguna vez, cuando uno no escucha bien, uno se pone las manos y aumenta el pabellón de la oreja y puede escuchar o focalizar mucho más lo que quiere escuchar si el volumen es bajo. Así que la función es muy mecánica y muy directa, muy sencilla. Lo mismo el conducto auditivo externo, lo que hace es conducir, es el canal. Y después viene el tímpano. Acá, marcado con 4, está el tímpano. El tímpano ya cumple una función muy importante. El tímpano vendría a ser como la membrana de un micrófono. El tímpano vibra según las ondas sonoras, tapa completamente ahí el orificio y vibra. Vibra en la misma frecuencia, por supuesto, como si fuera el parche de un tambor. Nada más que acá la función es que llega el sonido y hace vibrar el parche. Ese tímpano se conecta con la cadena de huesecillos y ahí ya estamos entrando en el oído medio. El yunque, el estribo, el martillo son los 3 huesecillos, los huesos más pequeños, que están interconectados por articulaciones muy delicadas y que tienen por función amplificar. Es una amplificación mecánica, es un sistema de palanca simplemente, amplificar esa vibración que se percibe en el tímpano. Entonces acá tenemos los 3 huesecillos enganchados con un sistema de palanca y unas pequeñas articulaciones que terminan en el estribo, que es el que se conecta, vamos a decirlo así, con el oído interno. En el oído interno tenemos la cóclea, que es este caracolcito que está acá, que ahora vamos a analizar un poquito más de detalle porque es la que hace el principal procesamiento de la señal. Acá hay una ampliación de la cóclea. En la cóclea, fíjense que tenemos 2 partes y está un poquito mezclado el sistema vestibular. El sistema vestibular es el que utilizamos para el equilibrio. Estas asas o canales semicirculares, son 3, pertenecen al sistema vestibular y no tiene que ver con la audición. A veces sí, cuando uno tiene problemas en el sistema vestibular se puede ver afectada la audición porque la linfa, que es el líquido que está dentro del sistema vestibular, se comparte con la linfa que está dentro del caracol o la cóclea. Entonces, bueno, puede interferirse, pero en sus funciones normales no deberían interferir. El sistema vestibular es muy interesante y, como les decía, funciona para el equilibrio. Hay un líquido que está, si dibujo el tubo, lo comento brevemente, hay un líquido que llena parcialmente los tubos, y que cuando uno inclina la cabeza o se inclina el cuerpo, ese líquido cambia de posición. Cuando el bracito, el asa ese semicircular, se inclina, ese líquido cambia de posición. Y acá, por supuesto, hay todos sensores, que son neuronitas, que detectan la altura del líquido en cada lado. Hay 3 porque necesitamos poder percibir los cambios en las 3 direcciones. Bueno, como un comentario aparte, lo único común con el sistema de audición es que hay células que son parecidas, que son los sensores que sensan la posición o el movimiento del líquido, y que ese líquido que está dentro, que es la linfa, se comparte con el... Acá tenemos la cóclea, acá tenemos el nervio del sistema vestibular, acá va la información de todos los sensores al cerebro, y acá tenemos el nervio auditivo, que es lo que nos interesa, que es el que envía, recolecta y envía toda la información del sistema auditivo. Acá tenemos una cóclea cortada, donde se ve que adentro de la cóclea no hay un solo canal, sino que hay
tres canales, dos grandes y uno más pequeño, y una rampa intermedia, que se llama rampa vestibular, y que vamos a analizar un poquito con más detalle, porque ahí adentro es donde nos vamos metiendo y sigue viniendo la clave de la audición. Un detalle más conectado con lo anterior, fíjense que acá está lo que se llama la ventana oval. Acá está la ventana circular. En esta ventana oval, la que está indicada con el número 7, es donde el sistema de huesecillos acerca la presión y mueve esa ventana, lo que va a hacer que se mueva dentro el líquido. O sea, el estribo está apoyado en la ventana oval. Cuando viene un sonido que mueve el tímpano, se amplifica con la cadena de huesecillos, mueve el estribo empuja esa ventana oval y mueve el líquido que está acá dentro de la cóclea. Ahora bien, dentro de esa cóclea, ahora tenemos un corte de un canalcito. Tenemos, bueno, como yo les decía, en este espacio hay líquido, en este espacio también, son los tres. Y acá hay una membrana que se mueve, estas membranas que se puede mover con la vibración del sonido. Y la clave de esto es esto que está recuadrado acá adentro, que es el órgano de Corti. El órgano de Corti, básicamente, cuando se mueve el líquido, lo que percibe es con unas células que se llaman células ciliadas, las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, son como unos pelitos, son como si fueran unas neuronas con pelitos. Esas neuronas con pelitos están conectadas al nervio auditivo y por supuesto cualquier vibración que haya en estos pelitos se mueven de un lado a otro dependiendo de cómo se mueva el líquido. Y acuérdense que el líquido se mueve de acuerdo al sonido que haya entrado por el tímpano. Así que está todo conectado. Si entra un sonido más agudo, se moverá más. Si entra un sonido más grave, se moverá más lento y así. Entonces ese órgano de Corti es el que detecta las vibraciones. Y recuérdense que ese órgano de Corti está a lo largo de todo el caracol. Entonces, cuando en ese caracol entra un impulso, una vibración, se genera a lo largo del caracol una onda vibratoria que se conoce como onda viajera. Esa onda viajera, acá está dibujada en gris al principio porque es una representación de los lugares por los que ya pasó, y en negro la posición actual sería. Esto que está en este eje es la distancia desde el estribo hasta el ápice o la punta donde termina el caracol. Esa onda viajera viaja propiamente dicho a lo largo de toda la rampa y mueve con mayor o con menor amplitud al órgano de Corti en distintos lugares de la cóclea. O sea que dependiendo de la forma mecánica que tenga, en algunas partes se va a mover más y en otras partes es más rígido eso y se mueve menos. Dicho de otra forma, hay distintas frecuencias de resonancia. Estamos hablando de una resonancia mecánica, donde para distintas señales, distintos sonidos con distintas frecuencias, el movimiento se da a distintas alturas de la cóclea. Si son más agudas, se van a mover en determinada zona, en donde mecánicamente resuene mejor con esas frecuencias agudas, y si son más graves, se van a mover en otra zona. Dependiendo de dónde se mueva más o de dónde se mueva menos, va a ser qué conexiones nerviosas van a enviar información al cerebro. Entonces, con ese criterio, acá nuevamente tenemos distancia desde el estribo, o sea que nos vamos metiendo adentro del caracolito. Si nosotros hicimos el experimento de meter una señal pura, una señal, un senoidal, como si fuera el tono de una flauta dulce, de 100 Hz, lo que vamos a ver es que donde más se mueve la cóclea es acá, por los 35 milímetros, desde el estribo, ya casi en la puntita, digamos, donde termina el caracolito. En cambio, si metemos una señal de 1600 Hz, donde más se mueve es al principio, más o menos los 10-12 milímetros. Dependiendo de la frecuencia de la señal que ingresemos, se va a mover más, se va a desplazar más la membrana en distintas posiciones y
las células ciliadas del órgano de Corti se van a mover más y van a mandar más impulsos por el nervio auditivo. O sea que ahí está la información que el cerebro utiliza para hacer en definitiva un análisis espectral. Lo que estamos haciendo acá es una transformada de Fourier. Se mueve más en determinadas zonas de acuerdo a la frecuencia que trae el sonido. Si viene un sonido de frecuencia alta, se mueve más en la base y por lo tanto las fibras nerviosas del órgano de Corti que están en la base mandan más impulso. Y si viene un sonido grave, se va a mover más cerca del ápice y por lo tanto esas fibras, las fibras que están allá más cerca de la punta, son las que van a mandar impulsos al cerebro. De esa manera el cerebro tiene información espectral de los sonidos. Básicamente, desde el punto de vista de señales, podemos resumir en que, de acuerdo a este principio que se llama principio de tonotopía, lo que hace la cóclea es una transformada de Fourier con cierta escala, no lineal, porque como ven las distancias entre 100 y 200 Hz son casi iguales que entre 1600 y 800. Pero bueno, los que saben algo de música también saben que la distancia que hay entre una nota y su octava siempre va duplicando la frecuencia, o sea que también tiene algún sentido de que todo esto no sea una escala lineal. Quiero aclarar en todo esto que este es uno de los dos principios que explican la forma en que se codifica la frecuencia o el espectro completo a nivel de la cóclea. Y hay otro principio, que es un principio basado en el tiempo, se llama principio de timing o principio de estructuración temporal, que no lo explicamos acá, que es un poquito más complejo, y se ha demostrado que los dos funcionan a la vez. Para algunas frecuencias predomina uno, para algunas frecuencias predomina el otro.